Bueno chicos, vamos a ver otro ejemplo para calcular momentos de inercia respecto de ejes que no sean baricéntricos, pero más fácil. O sea, el método es el mismo, quiero decir que vamos a tener en cuenta solamente una superficie porque lo que interesa es que veamos bien el método. Tenemos este rectángulo que tiene base 2 centímetros, altura 6, ¿no? Porque va de 4 a 10. Y ahí está el baricentro, ya lo hallé, está en el 5, 7. Y el área es base por altura, o sea, 2 por 6, 12 centímetros cuadrados. ¿Estamos? Ya saqué todos los datos y trabajo tranquilo. Bueno, hasta ahora nosotros veníamos calculando momentos de inercia respecto a los ejes baricéntricos, o sea, JXG1 y JIG1. A ver, J. Entonces, el JXG1, ahí está, era base por altura al cubo sobre 12. O sea, 2 centímetros por 6 centímetros al cubo sobre 12, o sea, 36 centímetros a la cuarta. Hasta ahí, nada distinto. Pero, ¿qué pasa? A mí ahora me interesa no hallar el momento de inercia respecto de este eje baricéntrico. Me interesa con respecto a este eje, por ejemplo, el eje X. ¿Y cómo hago? Bueno, Steiner nos dice que al momento de inercia respecto del eje baricéntrico, que ya calculamos que es base por altura al cubo sobre 12, hay que agregarle, o sea, hay que sumarle la superficie de la que estamos analizando por la distancia que hay desde el eje baricéntrico hasta el eje que queremos calcular el momento de inercia. O sea, si yo quiero calcular el JX de la figura 1, o sea, con respecto al eje que está abajo, al X, ¿no? Conociendo el J baricéntrico de un eje paralelo, o sea, X, X son los dos horizontales, ¿m? Conociendo este, que ya lo calculé y vale 36, le sumo la superficie por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. O sea, ¿qué distancia hay entre este eje y este eje? Y la distancia es 7, porque es desde 7 hasta 0. Esto vale 7 centímetros. Entonces, hago la cuenta. Jx va a ser igual a 36, que es el JXG1, lo acabo de calcular ahí, ¿lo ven? Y le sumo el área, 12 centímetros cuadrados, por el 7 al cuadrado. Da 624 centímetros a la cuarta. Bien, también puedo hallar respecto de un eje vertical. Por ejemplo, quiero hallar el JI, pero para eso voy a usar el JIG1, que es baricéntrico y es paralelo al que necesito o me están pidiendo hallar, JI. Entonces, JI1, ahí está, es igual a JIG1, que lo sé calcular, más el área por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Bueno, este como dijimos ya lo sabemos calcular, JIG1 es B por H al cubo sobre 12, pero ahora la base es 6, ¿ven? Porque la base siempre es la paralela al eje que quiero calcular. Si estoy calculando con respecto al eje Y, la base la base es la vertical, 6. Entonces, acá estoy. Base sería 6 por 2 al cubo sobre 12, o sea que el JIG1 vale 13,5. Y a eso le sumo, ¿ven? 13,5, le sumo el área 12 más la distancia al cuadrado y me da el valor. ¿Qué distancia al cuadrado? Y la distancia entre IG1 e I. ¿Y qué distancia hay? Y 5. ¿Ven? 5 centímetros. Por eso acá usé 5 centímetros cuando quise calcular JI1 y me dio ese valor. Y así como calculamos el momento de inercia respecto a la semana pasada, la clase pasada con respecto a los baricéntricos. Ahora estamos aprendiendo con respecto a cualquier eje que sean paralelo a esos baricéntricos. También, no solamente con respecto a los ejes coordenados puedo calcular el momento de inercia. Por ejemplo, yo podría calcular el momento de inercia respecto de este eje.
que me interesa el eje S vertical que pasa por el lado derecho del rectángulo. Por este eje, que pasa por 6 en X. Este eje lo puedo llamar W. Y quiero calcular ese eje. ¿Y cómo hago para calcular ese eje distinto? Y es igual que como calculé con respecto al eje Y. Pero la distancia ahora no va a ser 5. La distancia va a ser desde el baricéntrico hasta el que quiero calcular. ¿Y qué distancia hay desde acá hasta acá? Y 1. Es esta distancia. 1 centímetro. Entre este y este. 1 centímetro. Entonces yo quiero calcular JW. Y bueno, JW a qué va a ser igual a JIG1, o sea, ven que tengo que conocer el baricéntrico paralelo al que quiero hallar. El baricéntrico paralelo al W es el I. S dijimos que valía 13,5, ya lo calculamos arriba. Más el área, que también ya la tenemos calculada. Lo único que cambia, fíjense, con respecto a la fórmula esta, con respecto a esta. Lo único que cambia es la distancia. Fíjense. Porque un eje está más lejos que el otro del baricéntrico. ¿Ven? Este eje verde W está a 1 centímetro. Entonces ahí en distancia pongo 1 centímetro al cuadrado. Hago la cuenta y me da 25,5. Y así puedo calcular todos los ejes verticales que quiera, conociendo el momento de inercia respecto del eje 1, o todos los ejes horizontales que quiera, conociendo el JXG1, solamente cambiando las distancias, que van elevadas al cuadrado.